Bien, continúo. Seguimos con lo que estábamos. Entonces, dentro de la cosa del flip solver íbamos a ver qué podíamos hacer con esto. En el reset particles. Entonces, sin hacer nada tenemos esto. Voy al principio. Esto es sin hacer absolutamente nada. Ahora, una de las cosas que puedo hacer acá en particle per voxel, si me fijo, esto viene de una ecuación que depende del grid scale por 3. Vamos a hacerla más fácil. Multiplicamos por 2. O sea que ahora voy a tener 16 partículas por voxel. Fíjense lo que pasa. Está casi a la misma velocidad de cálculo. O sea, tengo más partículas, tengo más detalle y no cambió en nada la cantidad de cálculo. O sea que esto es algo que vale la pena hacer. ¿Es algo que lo haría siempre entonces? Yo lo haría casi siempre. Salvo que tengas problemas de espacio de disco. Porque me va a generar más partículas igual. Pero en sí es preferible. Voy a hacerlo más grande, voy a hacerlo por 4. Fíjate que de vuelta no cambia prácticamente nada la cantidad el tiempo de cálculo y tengo más partículas. Y fijémonos en los splashes, salen bien. No es que parezca que tenga partículas repetidas en el mismo lugar, que sería como un point replicate. En esta zona fíjense la cantidad de líquido que está empezando a salir. Y recién ahí, como ya sí hay más partículas, recién ahí se empieza a notar una cierta diferencia en tiempo de cálculo. Bien, otra para hacer, que también es para hacer casi siempre, voy a borrar este, es aumentar el surface oversampling. Este lo recomiendo a todo el mundo. Acá se puede ir uno bastante grande, pongamos 5. ¿Por qué? Esto me va a aumentar la calidad de la superficie, que es donde yo quiero que haya calidad. Y tampoco me aumenta el tiempo de cálculo. A diferencia del de arriba, cuando trabajo con particles per voxel, ese me va a trabajar en todo el líquido. Y este me labura más todo lo que es la parte superficial. Entonces también me aumenta la calidad de la simulación. Por supuesto que ambos métodos no son físicamente exactos. Son métodos en los cuales son plausibles. O sea, va a andar mejor, voy a tener más partículas, que tener más partículas me implica que voy a tener mejor mesh después, pero no es exacto. Pero bueno, nosotros no, lo exacto no nos importa. Nosotros lo que queremos es que sea creíble. Luego vuelvo acá y vamos a ver que también gana muchísimo. Piensen de dónde veníamos. Esto estaba en el default 1.5. Veníamos de acá. De vuelta, el tiempo de cálculo es prácticamente igual, lo que tarda por frame. Y fíjense lo que es esto. Con cualquiera de los otros métodos de esta altura yo ya tenía olas acá. Entonces, de vuelta, esto es muy conveniente de usarlo. No se divulga mucho, esto tapiola. Es raro, eso de hecho lo aprendí yo hace relativamente poco. O sea, el del surface oversampling, lo conocí hace mucho. El de aumentar el particle per voxel no lo sabía y realmente garpa. Pongamos, si uno quiere hacer un buen splash, aumentarle particle por voxel. Vamos a hacerlo. Pongo esto por
3, pongamos. ¿Estoy bien? No. Drop Z, acá por 3. Y me voy a Particle Separation, le prendo el Particle Separation. Eso para un buen splash anda muy bien. Lo único que tenemos que tener en cuenta es esto de que si voy a cámara lenta o termino con líquido viscoso, bueno, en líquido viscoso no voy a precisar todo esto, pero si voy así a cámara lenta y todo, ahí voy a tener el problema del flicker en la mesh. Entonces ahí no puedo usar nada de todo esto. Acá le bajé el separation rate, por eso está tardando tanto. Acá ya está empezando a tardar, pero es por el particle separation. Pero fíjense cómo ya ni siquiera se me separan las partículas. Acá antes estaba lleno de agujeros. En que vuelvo atrás, quiero ver cómo llega hasta ahí. Ya es completamente otra historia. Acá sí se empezó a tardar un poco, pero es porque esto debería estar en 1, así no mete tantas partículas. Pues el problema que tiene el particle separation es que me va a estar generando más partículas todo el tiempo. Entonces a veces, o sea, si no tengo la situación, la necesidad de ponérselo por el tipo de guión para generar una película fina de líquido, no conviene usarlo, porque si no me va a estar generando más partículas y ahí sí se está ralentando. Bien, esto sería en comparación cuando no podemos hacer nada de receding, mi pronunciación inglesa está cada vez peor, y esto, aparte le había dejado eso en 5 y debería estar en 1.5. Si me voy, la otra posibilidad es aumentar esto. Entonces pongamos que bajo esto a la mitad. 0.025. Siguen siendo pocas partículas, por eso no es tan notorio el cambio, pero ahí estoy, de vuelta con los problemas que tenía antes. Entonces, como corolario, siempre que se pueda, conviene usar esos curros del receiving antes que bajar el particle separation. ¿Bien? ¿Todo entendido? Sí. Sigamos. Me quedo acá en punto 25.05. Bien. Sigamos entonces con la parte de partículas. Me queda este de droplets, que no vamos a ver mucho cambio en este, pero si tengo algo muy splashy, conviene hacerlo. En teoría lo que hace esto es, va a ser un poco de gotas más, es cuando detecta que alrededor de una cierta partícula empieza a bajar la densidad, entre un threshold entre 1 y 0.5, o sea la mitad, densidad significa cantidad de partículas que tiene alrededor. Entonces cuando nota que pasa eso, dice esto es una gota, lo separa, entonces detecta las gotas. Una vez que las detecta, la separa del líquido, deja de tratar de mantenerlo, porque hasta ese momento lo que va a estar tratando de hacer es mantener la cohesión superficial de los líquidos, para que no salgan las cosas volando. Pero a partir de determinado threshold dice, bueno, esto es una gota, a partir de acá es balística. Se mueve según como se tenga que mover, se despegó del otro líquido, aparece como algo independiente, hasta que vuelve a pasar. Hay opciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Normalmente es que se vuelva a mezclar con el fluido cuando llega, o que las mate. Esto a veces hace que si no estoy precisando splashes y gotas, hace que una simulación que esté medio inestable se ponga estable. Una simulación inestable significa, nos va a pasar que vemos que hay varias formas. Una es que veamos que el colorcito es en medio variaciones entre celeste y blanco, se empieza a poner
ruidoso. Si se empieza a poner ruidoso de una forma ilógica, o sea que no tiene que ver con el movimiento, vemos cachitos así como redondelitos arriba del pato que sean más, algunos claros y otros oscuros, eso porque se empieza a poner inestable. Otra es que en un splash empiezan a salir muchas partículas sueltas para cualquier lado. Hay veces, que en particular en este caso, cuando empiezan a salir partículas sueltas para cualquier lado, una forma de no meterme con los substeps y demás, averiguar de dónde viene esa inestabilidad, esto de matarlas cuando detecta que se van, me puede ayudar a devolverle la estabilidad. La otra de estas opciones es matarlo cuando vuelva. Cuando no tenemos ningún problema, lo preferible es dejarlo ahí en Blend with Fluid. Lo voy a dejar, no creo que se note mucho cambio, van a ver que las gotas son un poco más grandes, porque las detecta antes y trata de mantener juntas las partículas, especialmente acá en los bordes, cuando se empiezan a armar gotas. Estas de acá, estas tienen que ver con este efecto. Esto para todo lo que es simulaciones de splashes. Está la puerta cerrada. ¿Sí? ¿Alguien quiere? Para todo lo que es simulaciones de splashes y demás lo suelo usar siempre. No es que es súper notorio el efecto, pero ayuda. Vamos a hacerlo sin eso para notar la diferencia. Creo que las dos gotitas que saltaron acá son la principal diferencia. Bien, acá está más cohesivo, está más cohesionado todo. Había unas gotas que saltaban por acá que ahora no están. Bien, seguimos. Otra, esta, la mayor parte de las veces podemos no usarlo, el Vorticity. El Vorticity es el que mide los vórtices. Los vórtices son los rulos que se forman en los líquidos. Un típico efecto de vórtice es cuando yo tiro agua acá, si tiro un chorro de agua que venga por este lado, el agua va a estar haciendo esto. Y subdividiéndose fractalmente en un montón de mini vórtices. ¿Bien? Entonces, estos vórtices de acá, ¿qué pasa? La mayor parte de las veces no lo voy a precisar cuando estoy en líquido de pequeña escala. Salvo que, por ejemplo, si yo quiero hacer una soda, champán o cosa por el estilo, las burbujas salen en el lugar del vórtice. Ahí es donde se empiezan a formar las burbujas. En ese caso, le prendo esto porque más tarde lo voy a usar para separar las partículas que van a ser burbujas de las partículas que van a ser líquido. También es obligatorio usarlo cuando ya estoy en mediana escala. En mediana escala o gran escala, esto es una de las cosas que me generan las burbujas del Waybaada, la espuma del Waybaada. Entonces ahí ya lo tengo que aprender sí o sí, porque la ola es un vórtice. O sea, en la punta de la ola me lo está generando, la espuma me la está generando la vorticity. Y también en la base. Casi toda la espuma que genera una ola sale de ahí. ¿Bien? ¿Entendido? Bien, entonces esta es por el lado de partículas. Este del REST Attribute. Esto vale la pena cuando tenemos que hacer líquidos texturados. Es muy raro que tengamos que hacerlo y es preferible no hacerlo inclusive, porque ponerle UV a una cosa de estas es un problemático. Se puede, en su momento lo vamos a ver. Cuando tenemos este tipo de cosas, o sea que es un líquido fijo, que no está emitido, sino que es un objeto que simplemente se cae y se separan líquidos, transferimos los UV, le ponemos un rest state y anda, transfiere los UV. O sea, me transfiere los UV a las partículas. El problema es cuando yo tengo una emisión, porque ahí está cambiando la forma del objeto desde el principio.
Entonces ese es un método, se puede hacer, yo lo he tenido que hacer, pero es muy complicado y no es que salga bien. O sea, te lo podés creer, si no preguntás demasiado, funciona. Pero cuando estamos con una cosa de este tipo, con el patito, le ponemos esto que le hace un rest, es lo mismo que el rest cuando estamos con los constraints. O sea, es el lugar de descanso, es el lugar de referencia. Entonces le va a meter como una especie de referencia de UVs en RAM y va a estar midiendo la diferencia entre ese rest y el frame actual. Entonces por eso puedo hacer el tracking de los UVs. Bien, vamos ahora, si hasta acá se entendió todo, vamos ahora al volume motion. Este es un poquitín más complicado. No. La visibilidad tiene un poco de todo. De este lado, por ahora, no vamos a ver nada. Después vamos a ver algunas cosas de estas. Colisiones, por ahora tampoco. Cuando veamos colisiones, ahí lo vamos a ver. Vamos a empezar entonces con viscosity. Viscosity es lo que estábamos hablando antes. Hay dos formas. En principio no está prendida. Hay que prenderla. Para prenderlo hay dos formas. Una forma por shelf y otra forma manual, que es lo mismo. Si yo lo hago por shelf, cliqueo acá arriba donde dice Make Viscose y me dice, seleccione el objeto flip para hacer viscoso. ¿Qué es esto? Este es el flip object. Selecciono, pongo el cursor en el viewport, enter, y me dice, felicitaciones, tu líquido ahora es viscoso. Lo que significa todo esto, para hacerlo manualmente, es lo siguiente. Me voy al Flip Fluid Object en Initial Data. Lo que hizo fue cliquear esto y prender Add Viscosity Attribute. Después, dentro del Flip Solver, lo que hizo en Viscosity es Enable Viscosity y Viscosity by Attribute. Y le pone el nombre. O sea que puedo hacer esto de hacerlo por shelf, pero lo único que hace es estas tres cosas, hacer clic en esos tres lugares. No pienso responder. Bien, una vez que está puesto esto, ya empieza a actuar la viscosity. Pero la viscosity la tomamos desde Physical. En este momento, fíjense, de entrada me lo pone en 1. Ya en 1, primero vamos a hacerlo exagerado. Vamos a 1000. Ahí le cuesta un cachito arrancar. Ahí tiene la viscosidad. Le tiramos en play. Y fíjense un detalle. En 1000, de todas maneras, ahí está. Gana la gravedad, pero me dejó todo bastante acumulado. Vamos a veces me conviene quedarme o en 0, tenerlo prendido y dejarlo en 0, que ahí va a ser más o menos el no efecto, pero después vamos a ver que es una cosa que yo puedo ir modificando sobre la marcha o pegarle algunos líquidos que tengan viscosidad y otros no, para combinarlo. Y hay veces que niveles de viscosidad baja, 1, 2, me generan un líquido ligeramente más espeso que, ahora un rato vamos a ver tensión superficial. Yo les había dicho que a veces la tensión superficial me implicaba aumentar los substeps. Entonces a veces le doy un poco de viscosidad junto con la tensión superficial, porque no es tan... La tensión superficial, cuando es muy grande, me genera inestabilidad en el líquido. Pero la viscosidad no, es al contrario, me lo estabiliza. Entonces a veces, fíjense que acá le puse 2 y me hizo un líquido menos splashy, solamente con 2. ¿Ven? Ahí es más aceite. O sea, los valores no son muy realistas. Yo lo busqué, estuve probándolo con valores de viscosidad de físico, digamos, de tabla de viscosidad, y no tienen demasiado que ver. Esto es más tirar y probar.
Otra posible, si pongamos, le pongo mucha viscosidad, también funciona. Ahí es viscoso, viscoso. Le puse 10.000. Pero, fíjense que de todas maneras, ahí lo vemos de cerca, a la larga la gravedad gana. O sea, es tipo, no llega a ser una gelatina. O sea, por acá lo que tengo es manteca, pongamos. Tampoco, una manteca todavía calentita. Y acá es donde entra el tema de la densidad. Acá estoy en la densidad del agua, 1000. Si yo quiero una espuma, pongamos en 10 de densidad, quiere decir que es algo muy liviano. Ahí tenemos una espuma. Prácticamente no se mueve. Estoy exagerando. Y le voy a bajar un poco la viscosidad de acá. Voy a dejársela en 1000 y la densidad en 100. Ahí le tendría que bajar un poco más la densidad. 10. Voy a dejarla ahí. Pero eso es espuma, o helado. O sea, todas estas cosas que son, no se definen solamente del lado de la viscosidad. Vamos a ponerle en 30. Quiero que tenga un poco más de movimiento. O sea, una espuma, un helado y demás, ¿qué tienen? Se quedan duros porque son más livianos, están llenos de aire. Una crema también. Son cosas que están llenas de aire, entonces, nada, no son solamente viscosas. Es algo más que viscoso, que es esto, que tienen baja densidad. ¿Bien? ¿Se entiende? Que además va a pasar, como con las espumas, que lo que tiene baja densidad, ahí eso es bien espuma. Es una espuma de afeitar o algo así. Lo que tiene más baja densidad, obviamente va a quedar arriba del líquido. O sea que si yo le tiro, no sé, una cosa de estas, a una taza, le tiro crema a una taza de café, va a ser el efecto, además que se va a quedar arriba, no se va a hundir, porque tiene menos densidad. ¿Vamos bien? Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es poner todo como estaba. Esta la voy a dejar en 0, así no actúa. Y vamos, esto lo toqué en physical del flip fluid, O sea, la variación de viscosidad y de densidad está acá. Y la particularidad que tiene la viscosidad es que es un atributo. Al ser un atributo, yo lo puedo modificar con VEX, puedo traerlo de afuera como si fuera un atributo, puedo hacer montones de viscosidades variables, puedo hacer viscosidades que varíen en el tiempo o viscosidades que varíen en la superficie de un objeto más viscoso de un lado que de otro. Esta es la ventaja de que algo sea por atributo. Hay otras cosas que la vamos a ver después. A ver si me sale acá lo del slip-on collision, no creo. No creo que funcione eso. Esto lo vamos a ver después cuando volvamos a las colisiones. Cuando vayamos a colisiones. Después, densidad. Si quiero que la densidad, hasta ahora usamos una densidad con un solo valor que lo poníamos desde desde el physical. Si yo la defino acá como atributo, puedo hacer también esto de controlarla, hacer líquidos con diferentes densidades y demás. Pero ya llegaremos. Por ahora vamos a surface tension. No se va a ver muchísimo de esta manera, pero algo vamos a poder ver. Ya de entrada, con esto que es poco, deberíamos ver cómo esto se va transformando en una gota. Si lo vieron, cuando antes de ir bajando, se iba tratando de formar algo redondo con el pato. Y acá vamos a ver que se empiezan a juntar
zonas con gotas. Y acá también empiezan a aparecer como tentáculos, tendrils, le decimos en inglés a estas cosas. Toda esta cosa es más de esta tensión superficial. Si empiezo a aumentar esta tensión superficial, todos estos efectos van a ser más aparentes. Si me voy a 50 es probable que empiece la inestabilidad. Fíjense cómo el pato empieza a transformarse en una gota. Como todas estas zonas empiezan a estar más definidas. Esto es tensión superficial. Después vamos a hacer un crown splash, que es un ejercicio típico de tensión superficial. Pero ven, acá se empiezan a formar estas gotas. Todo se empieza a juntar por la tensión superficial. Todo esto es efecto de la tensión superficial. Ahora, llega un momento, mientras más, cuando estoy haciendo macro, mientras más ponga mejor. Pero llega un momento donde empiezan las inestabilidades. Acá todavía no. Ahí está, cuando está un poquito rugoso, ahí es porque está por empezar la inestabilidad. Ahora vemos que cada vez está más organizado el líquido también. Eso es otro de los efectos de la tensión superficial. Y quiero llegar al momento de inestabilidad. Ahí, los primeros frames. ¿Ven eso que empieza a tener una variación medio random de tonos? Eso es porque empieza a estar inestable. Entonces, esto puede terminar en cualquier cosa. Y acá también, ¿ven que la forma se está poniendo rara? O sea, lo lógico es que esto termine siendo una esfera. Con mucha tensión superficial, todo termina pasando a una esfera. Y acá se está poniendo raro, está entrando ruido. Esto es inestabilidad. Cuando empieza a pasar esto, lo único que me queda, en este caso sí, es o bajarla, pero si la necesito sí o sí, tengo que venir acá arriba y aumentarle los substeps. Pongamos, muchas veces con aumentar el máximo solo alcanza, entonces va definiendo solo el solver cuando le mete más substeps o no. Pero hay veces que no. Acá, por ejemplo, por lo que veo, no llego a detectarlo, está casi igual que antes. En ese caso, hay que aumentar el mínimo. Y ahí fuimos. Esa es la velocidad en que empezamos a trabajar cuando tenemos esa cantidad de substeps. Y ahí le falta, está casi igual que antes. O sea, debería tener más substeps todavía. ¿Entendido hasta acá lo de tensión superficial? ¿Todo? La mayor parte, personalmente, salvo que esté haciendo algo muy grande, de escala muy grande, casi siempre le mando un poco de tensión superficial. Lo hace más vistoso a las cosas. No hay que exagerar mucho o hay que tener cuidado porque hay veces que lo que pasa, esperen que vuelvo a mostrar uno de los ejemplos. Esto que está acá, que se llama tendrils, todo esto de acá, tentáculos, en ocasiones se transforma, si levanto demasiado, hace que todo el líquido muy rápidamente se transforme solamente en tendrils, que es un típico error de principiante además. Cuando hacen el ejercicio del splash y demás, muchas veces veo que salta eso. Ahí hay que bajarle la tensión superficial, porque ya si no es demasiada. Se puede jugar con darle un poquitito de viscosidad, entonces voy a tener un efecto similar, pero no tan apretado. Y después vamos a ver cómo meterle ruido.
para ir rompiendo todo. Al ir rompiendo un poco la cosa, es medio contradictorio, porque ya quiero que se unan, pero en alguna zona no quiero que pongamos en el lado del splash, en el centro, yo no quiero que estén unidos. Entonces, al ponerle alguna disturbancia, con un noise o algo por el estilo, ahí se las va a mantener unidos, hasta que empiezan a despegarse. Bien, sigamos. Uno que es interesante, ahí se le apagué el surf extension. El aire lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto. Por default no considera que sea incompresible, o sea, es incompresible, es un líquido, pero no toma en cuenta el aire. Si yo le prendo esto, lo que va a hacer es, si yo le hago una burbuja dentro, después vamos a hacer el experimento, cuando veamos una parte más adelante, cuando le hago una burbuja dentro, o sea que le genero un vacío de partículas, lo va a entender como burbuja y eso va a terminar saliendo a la superficie y comportándose como si fuera una burbuja real. Es una forma piola de hacer burbujas físicamente correctas. O sea, le plantamos adentro, por ejemplo, si hacemos el patito que está lleno de líquido, en lugar de eso hago un cubo lleno de líquido y adentro del cubo por booleans le hago las burbujas estas y ahí después las lleno de líquido, me van a quedar estos agujeros. Ni bien pongo play, estas burbujas van a empezar a salir a la superficie. Después lo vamos a probar. Hace que sea un poco más lento todo el cálculo, porque tiene que considerar que lo que está adentro es aire y no vacío, que si no lo consideraría como un vacío, pero funciona. Normalmente, igual, de todas maneras, no es que lo vayamos a usar, salvo que necesitemos algo muy realista. Si volvemos al ejemplo de cerveza, champán, soda, cosas por el estilo, no tiene mucho sentido hacerlo de esa manera, sino esto de detectar la vorticity y marcar, simplemente separar algunas partículas y decirle que esas son burbujas. Bien, después, divergencia. La divergencia es algo parecido a lo que pasa con la divergencia en Pyro. O sea que lo que hace es ir agrandando el líquido, haciéndolo más grande. Esto lo vamos a notar mejor cuando hago un emitter, pero entre otras cosas, para usarla hay que prenderle acá el Add Divergence Field. Hay que avisarle ahí. Una vez que se lo hacemos, este valor de escala debería ir aumentando la divergencia. Esto se nota más cuando estamos generando partículas, acá no me lo está haciendo. Esto también me permite, ahí está empezando a funcionar, pero está muy poco. Esto va a ser más notorio cuando hagamos emisión. Esto también me sirve, prenderle un poco de divergencia, me sirve también para contrarrestar el efecto de la caída de presión. Cuando se me empieza a vaciar el vaso, esto también me ayuda, darle divergencia. Separa las partículas y las llena, separa y llena, separa y llena, separa y llena. ¿Bien? ¿Todo entendido hasta acá? Bien, entonces ahora vamos a ver un problema. Yo acá tengo un objeto que es el que me está generando esto. ¿Qué pasa si yo ahora quiero volver a la esfera? Pero quiero las dos cosas. Quiero tener una esfera y un pato. Si yo hago lo que hice antes, que es, cliqueo en la esfera y le digo, vamos a correrla a un costado. Vamos a hacerla visible. Agarro la esfera y le digo, lo mismo que antes, flip fluid from object. ¿Qué pasó? Me generó dos solvers. Dos solvers diferentes significa que estas cosas no van a interactuar. Porque están en solvers diferentes. Entonces esto no me sirve. Supongo que es este el nuevo. Si yo quiero entonces tener dos objetos, lo que tengo que hacer es venir acá, que es el que ya tengo enganchado, y a este
Esperen que tengo que borrar, me hizo copia de todos estos otros nodos. Even Fluid Interior. ¿Cuál será? Me los hizo con el mismo. Ah, este es el nuevo. Y este también es el nuevo. Bien. La otra forma de hacerlo es meterme acá adentro, ponerle una esfera. Por ahí. Entonces, como la detección de qué es lo que hace el líquido está acá, en el test geometry, debería, ¿por qué no lo tengo acá? Debo haber hecho algún lío cuando... Ah, no, está bien, pará. Lo que tengo que hacer es meterme acá, un merge, junto las dos cosas, pongo el display acá, y ahora tengo las dos cosas. Pero comparten todo. Cualquier cambio que yo haga con esto va a ser para todo. Cantidad de partículas, viscosidad, es todo lo mismo. Es como si fuera un mismo líquido separado en dos partes. Con lo cual es bastante limitado. Entonces vamos a ver el otro método de generar líquidos. Esto lo voy a grabar. Save as. Voy a hacer flip 01. Está lento hasta para grabar. Bien, entonces lo que voy a hacer es sacar la que está acá adentro. Vamos a borrar esto y esto. Voy a dejar por ahora el patito. Y a esta esfera la voy a prender y la voy a dejar ahí. Entonces la tengo ubicada a un costado y lo que quiero con esta esfera es hacer un emitter. O sea que esté emitiendo líquido. Para eso es esta de acá. Emit Particle Fluid. Cliqueo, como ya está seleccionada. Ahora me dice que seleccione el Fluid Object. Voy a hacerlo de más básico. Tengo todo deseleccionado. Cliqueo donde dice Emit Particle Fluid y ahora me dice seleccione el objeto para emitir. Esfera. Enter. Y ahora me dice seleccione el Fluid Object. El Fluid Object, siempre cuando dice eso, es esto que está acá. Cliqueo, me voy al Viewport y ahí me trajo esto. Me trajo la esfera, me generó estos nodos nuevos y vamos a ver qué pasa. Está como demasiado lento. Pero voy a ver qué pasa que está tan lento. En algún lugar debo haber dejado algún parámetro. Le metí... voy a quitarle la viscosidad por ahora. Vengo acá. Como estoy en partículas, están agrandadas. Está todo estándar. Acá está todo estándar en Volume Motion. Viscosity se la voy a apagar también por ahora. La densidad está todo apagado. Y física de esto, todo estándar. Bien. Entonces lo que voy a hacer es aumentarle un poco la separación. Voy a ponérselo en punto 1 por ahora. ¡Ay, qué feo que se ve! Bien. Vean la diferencia. Después lo vuelvo a bajar. Una de las dos me está funcionando como un emitter, o sea, está emitiendo líquido. Estos dos líquidos están interactuando porque están en el mismo solver. O sea, acá tengo al pato y acá tengo la pelota. Y esta está emitiendo. Vamos a ver qué pasó. Bien, ahora ¿qué pasa? Vamos a ver cómo yo puedo hacer, si yo quiero lo que quería hacer antes, que la pelota
anduviera con el pato y a la vez interactúen y demás, pero que sean objetos separados. Vengo acá, este es el source. Ahora después nos vamos a meter en cada uno de los nodos para entender qué pasa. Pero esto es el source, así como teníamos un source, un pop source, este es un volume source, que es el correspondiente a flip. Entonces, se activa o se desactiva acá. Si yo le digo que se desactive en el segundo frame, que eso lo puedo hacer por keyframe o usando pesos F menor que 2, que eso significa que esté en 1 antes y en el frame 2 se apaga, o sea que esté en 1, F es frame, y pasa esto. Como emitió en el primer frame, ahí quedó. O sea que ahora tengo lo mismo que antes, pero son objetos separados y pueden tener parámetros diferentes uno de otro. Es la razón por la cual personalmente yo siempre uso este método. No uso prácticamente nunca este, porque termina siendo limitado y este puedo hacer lo mismo que antes, pero con más flexibilidad y con más opciones. Por ejemplo, yo acá no puedo meterle una velocidad y acá sí. Velocidad inicial en el nodo, y vamos a ver por qué. Vamos a ver qué hizo de diferente. Por un lado esto, me metió un source. O sea que ya acá tengo algo diferente, que es que ahora emite y me está usando algo para emitir partículas. Le voy a quitar esto para que metemos más en el default. Delete channels. Pero también, fijémonos acá arriba. Acá fue donde se hizo, voy a ponerle que esto es un emitter. Y por la duda lo voy a grabar con otro nombre antes de pisar el anterior. Ponerle flip 02. Bien, entonces, fíjense que está media rara la pelota ahí. Si me voy adentro de esa pelota, ya no está vacía como estaba antes. Ahora me creó un source acá. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en Pyro había un Pyro source y demás que me generaba los atributos que después se iban a ser rasterizados y toda esa cosa? Bueno, esto vendría a ser algo así. O sea, lo que hace es generar un volumen y unas partículas. Necesita ambas cosas para funcionar como source. Y la ventaja de hacerlo, o sea, se puede hacer manualmente, pero yo prefiero siempre, por más que me queda, puedo hacerlo con un objeto adentro. Vieron que al principio, para estar más organizado, yo ponía un nodo sim y hacía todo ahí adentro. Se puede, ahora les voy a mostrar un método, pero da lo mismo. La ventaja es que todo esto que está verde acá significa que son copy de un lado y paste relative reference del otro. Entonces, si lo hago manual, tengo que agarrar y hacer todo esto. O sea, el voxel size viene de particle separation. Particle separation, ¿se acuerdan lo que es? Es el que dice la cantidad de partículas. Y eso multiplicado por, vamos a ver a dónde llega, por grid scale, o sea, por 2. Todo muy rico, pero, viste, si me lo hace automáticamente, o sea, lo puedo hacer manualmente. Pero ahí ya tengo que hacer un copy de un lado y paste relative references 2 veces. Ya es un plomo. Después acá viene este fácil, pesos T, que cambia por frame. Este particle separation viene de particle separation, también hay que conectarlo. Oversampling viene del oversampling. El oversampling bandwidth también viene de allá. Entonces son un montón de conexiones que tranquilamente, con apretar este botón, se hacen solas. O sea que yo lo lamento cuando uno empieza a ver tutoriales de esto por YouTube y demás, los tipos para hacerse los cancheros empiezan a hacer todas las conexiones manuales. Y yo, sinceramente, les aconsejo que en lugar de estar media hora haciendo copy y paste relative references, háganlo así, que van a tener lo mismo en un clic. Porque realmente tienen que hacer lo mismo. Es más, hay muchos que he visto que se equivocan, por ejemplo, y en el voxel size le ponen lo mismo que en particle separation.
Si hacen esto, con esto solo automáticamente están haciendo que la simulación esté 3 o 4 veces más lenta. Por ejemplo, por esto de, ¿se acuerdan que les había dicho el grid scale? Le estoy reduciendo al voxel size, estoy haciendo lo contrario que la razón de la existencia del grid scale. O sea que lo estoy volviendo a achicar. Entonces, nada, tengan en cuenta esto, que úsenlo así, aparte le ponen los nombres correctos y ya queda todo esto conectado con el source acá. Si en el caso que uno quisiera, voy a hacer undo de todo esto, a ver si llego al antes de... Vamos, ¿cuántas cosas hice antes de que...? Ahí está. Otra forma, si no quiero mantener la esfera fuera, puedo hacer lo siguiente, que es un curro bastante clásico. Ah, no lo voy a poder hacer acá. Tendría que haber hecho el Autodoc Network adentro de un geo. Bien, dejémoslo para un nuevo ejercicio, lo hago de esa manera. Por ahora voy Shift, Control Z al mango. ¿No me deja redondo? No. Ok, vamos de vuelta. Metí la pata como un gil. Ah, bien, ok. Lo que pasó es que había funcionado el redo. Bien, ya es la hora de estar medio... No, ¿qué me hace? ¿Por qué me lo saca, me lo pone? Fuck. Vamos de vuelta. Ya es hora de que estoy cansado y es viernes. Bien, entonces, otra de las cosas que pasa con esto es lo siguiente. Después voy a borrar ese patito para que no moleste. Vengo acá y le digo a esta esfera, que está todo esto rasterizado y demás, y le digo que, como hay volúmenes, le pongo un point velocity. Y entonces le digo acá que set to value y le digo que vaya en menos x 3, menos 3 de velocidad en x. Funciona, le estoy dando una velocidad inicial. ¿Qué pasa si hago lo mismo con el pato? Se va a romper todo. Veamos. Point velocity, acá está. Y esto le voy a decir que vaya para el otro lado. Tres. Entonces le había cambiado este valor. Como no está rasterizado ni nada, no me da pelota. O sea, no le puedo poner una velocidad inicial. Externa, digamos. Entonces también es la razón por la cual este método es mejor. Es más genérico, pero es mejor. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo esto? Bien, entonces, ya que estamos acá, lo que voy a hacer es ya matar el patito. Voy a inicial data con simplemente borrar esto, ya alcanzó. Y vamos a quedarnos con esta pelota. Ahora, la otra cosa que voy a hacer es explicar qué es lo que pasa acá adentro. En principio, lo que pasa en la pelota. Este pato, ya a esta altura lo puedo borrar, pero vamos a empezar a meternos con otras cosas. Ya es el 2, sí. Bien, me meto acá adentro. Y antes de meter, esto lo puse recién, pero vamos a ver qué pasa acá.
Lo que está haciendo este Create Surface genera, por un lado, internamente tiene un Polygon to Volume, o sea, en volumen, y además genera partículas. Si lo vemos que está medio raro, es porque por default tiene también, esta es otra de las cosas extrañas de los default del Houdini, es que me genera como si fuera una cáscara. O sea, me hace un volumen pero que está vacío por adentro. Si vemos las partículas, para eso me pongo en alambre, van a ver que adentro está vacío. Y es medio como que, ¿para qué quiero eso? Normalmente no lo quiero. Entonces, se lo apago. Vuelvo a tener la forma original de mi fuente, que muchas veces mi fuente es algo que es una geometría que yo quiero que tenga de determinada manera porque la hice antes con polígonos. Entonces no quiero que sea ni más grande, ni más chica, ni nada, que sea el tamaño que yo necesito que sea. Y además hace esto. Me lo llena de líquido, que es lo que me interesa. No que me tire un chorro hueco, que de todas maneras, además, al primer frame se me va a llenar de adentro de todas maneras. Entonces, esto, por ejemplo, es un default que hay que prácticamente siempre venir y cambiar. Después, me está generando desde el lado del volumen, no mucho más que darle un nombre y el voxel. Estas dos cosas es lo que permiten que haya emisión. En las partículas, de vuelta, lo único que me hace es, de vuelta, me define acá el particle separation, pero está enganchado con el solver y todos los demás parámetros también. En el caso que le pide un REST attribute, ya viene desde acá. Esto les decía de que si le pongo a estas cosas un V, se me va a trasladar. Tengo la posibilidad de que se me traslade. ¿Hasta acá se entiende la parte técnica de esto? Básicamente lo que tienen que hacer acá es apagar eso y su ruta. Y después sí poner velocidades o lo que les guste uno acá. Después, acá adentro, voy a poner una velocidad un poco más fuerte acá. Ponerle -5. Llegando acá adentro en el Autodop Network, lo que voy a tener, el principal cambio es este, que tengo el source. En este source lo que hace es, también es un nodo que sirve para hacer sourcing. Y nada, activarlo o no activarlo. Ojo con esto, la activación no tiene variación. O sea, yo ni bien hago .90 y algo, se apaga. O sea, no me sirve para graduar un encendido o apagado, un cerrado o cerrar o abrir una canilla. Si apago, prendo. Para hacer eso, escala del source, que es más o menos lo mismo que pasa cuando cierro o abro una canilla. O sea, lo escalamos al source hasta 0. Y ahí se apagó y podemos graduarlo por keyframe. Después, bueno, todo lo demás es más o menos técnico, no hay mucho para aprender, para tocar acá, salvo que si quiero tener más cantidad de líquido, puedo ir por ahí, de entrada, pero normalmente no lo voy a querer. Y del lado de las partículas, casi lo único que voy a tocar es esto, que es similar a lo del, ¿se acuerdan del jitter hacia adelante o hacia atrás en los pop? Es esto, que también, si tengo una velocidad grande, es conveniente bajarle este time offset, porque si no empieza así, y no está bueno. Entonces lo bajamos, y después no hay mucho más para hacer con esto, con este nodo. Entonces, por eso le puse una velocidad un poco más alta en el otro bicho, en el point velocity. Y ahí está funcionando. O sea, de vuelta. Salvo que esto, el flip free promotion tiende a ser más usable en cosas más grandes o cosas por el estilo. Pero en general, salvo que sea absolutamente necesario, usen este método. Porque aparte de esto, si yo quiero que esta bola salga impulsada por una fuerza que tengo hecha afuera, pongo acá pesos, F menor que 2, y ahí salió. O sea, la fuerza siguió actuando.
Que digamos, eso también lo tenía acá. ¿Se acuerdan que había aprendido Initial Velocity? Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Le prendo el curl noise. Ahí no tengo curl noise. Entonces ahí está actuando además el curl noise. No se nota muchísimo porque funcionó en un primer frame, pero ahí lo estoy poniendo. Vamos a hacerlo de otra forma para que se note más el efecto del curl noise. Voy a borrarle esto de acá. Voy a ponerle que sea la activación entre 35, 36. O sea que en el frame 36 se apague. Entonces tengo un chorro que sale. Ahí está afectado por el noise también. Y a partir del frame 36 se va a apagar. Tendría que haberle puesto un noise más grande. Ahí se apaga. ¿Ven? Bien. Entonces voy a jugar un poquito. Ya vimos cómo ponerle las cosas externas. Voy a jugar un poquitito más con esto. Le voy a meter a este point velocity que no se nota lo suficiente. Está animado. Le voy a poner más fuerte. Le voy a poner al ruido. Creo que con 3. Le voy a achicar el swirl size. Y un poco más de turbulencia. El pulse duration se lo dejo por ahí, como está. ¿Vieron cómo salté de un nodo al otro con esto? Ahí me fui directamente acá y cuando vuelvo de vuelta al flip, a la zona del DOP. No tengo que pasar por toda la parte intermedia. Ahora lo probamos y como suele pasar con esta nueva versión tuvo una falla y es una de las razones por las cuales hay que tener el LAVS. Reset viewport y ahora anda. Bueno, entonces ahí le estoy agregando, además de una dirección, un noise. Eso hace que el chorro sea un poco más realista. Tiene variación. Ahora, esto es similar a lo que pasaba con los pops. ¿Qué tipo de variación tenemos? Es sacudir la manguera. O sea, es una velocidad inicial. Se la planta en el momento de nacer la partícula, pero después la partícula se está moviendo por la inercia de esa velocidad inicial. Por eso después la agarra la gravedad y su ruta, digamos. Ahora ahí no la está atacando ningún ruido, por ejemplo. Ganó la gravedad y la colisión. Pero el resultado es bastante realista. Yo diría que si necesitamos emitir, siempre habría que ponerle un poco de noise en el ser. ¿Bien con eso? Ahora, vamos a ver otra cosa que tenga que ver con este método. ¿Sí? Vieron que antes yo había puesto un patito por un lado, que estaba puesto acá, con el modo del Fluid Object, poniendo el subpath acá, y de este lado una pelota, pero interactuaban, qué sé yo, pero con el pato no podía hacer mucho. Si ahora quiero meter otra pelota que también tenga sus propias fuerzas iniciales, vengo acá, hago otra, no enter sino T, traigo por acá, estaba en 3, vamos a pasarla también en 3, la corro un poquitito para el costado, ahí, y de vuelta lo que hago es clic, emit from object, selecciono, enter, me voy al Autodop Network, selecciono esto, enter de vuelta, y ahora tengo dos fuentes. Entonces, esta por ejemplo, la cual es la nueva, esta es la nueva.
Entonces, esta la tenía que se apagaba en el frame 36 y esta no. De vuelta tengo que... Esto es muy molesto, pero es lo que hay. Vamos. Está todo prendido, está todo prendido, está todo prendido. Labs. Reset viewport. Caramba. Ahora sí. Es una molestia. Ahí tengo las dos fuentes funcionando. Esta, por ejemplo, se va a apagar en el frame 36. A esta no le puse ningún keyframe ni nada. Pero le puedo poner keyframe para aprender. Y están interactuando, ahí lo ven. Esta ya se apagó y esta todavía está prendida. Vamos a ver el resultado. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Les veo unas caras de sueño a todos. Es una tristeza. Bien, ¿se va entendiendo todo esto? Para continuar complicando las cosas, lo que voy a hacer es venirme a esta. Esta le tengo el Create Surface, también que apagarle el Shelf Thickness de acá. Y acá le voy a meter otro Point Velocity, pero para el otro lado, así chocan las dos. Set to Value, acá lo pongo en 3. Car Noise, le sumo el Car Noise, le pongo un poquitito menos de este lado, Swirl Size más chico, 0.25, y un poco más rápido, 0.5. También esto, la posibilidad de independizar completamente qué es lo que hago en una y otra, mucho más práctico que el otro método. Entonces vengo acá y de vuelta, es una molestia. Esto no sé si son las máquinas de acá. A ver ahora. Ahí sí. Me pide resetear el viewport cada vez que hago un cambio en el SER. No me tomó el noise. Ah, sí lo tomó, pero se lo puse, quedó muy bajo. Pero ahí ya estoy generando un efecto más complejo y tengo bastante más control sobre cada una de estas partes. Bien. Ya que estamos hablando de fuerza, ¿cómo estamos de tiempo? Lamento por ustedes, nos queda media hora todavía, me van a tener que aguantar. Yo también estoy cansado y encima tengo para que, si quieren vengarse de mí, piensen que yo hoy tengo clase después en Image Campus, también de dinámicas y termino a las 10 de la noche. O sea que empecé a las 8 de la mañana, 8:30 y termino a las 10 de la noche. Imagínense cómo voy a quedar. Pueden vengarse tranquilamente con eso. Vamos a ver el resultado de esta cosa. Bien, ya está quedando, ya pasamos del patito aplastado contra el fondo a esto. Vamos mejorando. Ahora, recién lo que hice, voy a apagar este source de acá, así nos quedamos con una sola, con esta sola. Recién lo que hice fue, hasta ahora lo que hicimos fue ponerle una fuerza afuera. Le voy a quitar esto, así emite constantemente. Para Control Z grabo esto y voy a ponerlo como otra cosa, así lo tienes más separado. Este entonces se va a llamar, el que voy a hacer ahora, fuerzas, flip fuerzas.
Bien, entonces, voy a venirme a donde está, le voy a apagar momentáneamente el point velocity y lo que vamos a tener es esto. De vuelta, después que haga el reset viewport, lo que tenemos es esto. Ahora, ya hace un rato les había dicho que esto son partículas y son volúmenes. Entonces, si son partículas, fíjense lo que tenemos por acá. Acá tengo volume velocity y acá tengo particle velocity. Quiere decir que yo puedo meterle, para modificar las cosas y velocidades y demás, tanto los pop como los gas, los microsolvers que usamos en Pyro. No todos los microsolvers de Pyro andan, muchos sí, otros no. Los pop andan prácticamente todos. Veamos. Pongo un pop wind, que puedo, ahora vamos a ponerlo, lo pongo acá, y puede ir acá o puede ir acá. La ventaja de ponerlo acá es que me va a afectar a esta y no a esta. Si lo pongo acá, me va a afectar todo. Entonces, con este pop wind, vamos a hacerle primero un wind velocity de -3 para jugar un poco con lo que estábamos con el otro. Ahí va. En principio no notamos mucha diferencia, salvo que, fíjense que cae más recto. La gravedad es como que le afecta menos. Y esto es porque, por la misma causa que con los pop, voy a aumentarle a este, voy a ponerle 3, a ver si ya se empieza a ver el ruido. Ahí se empieza a ver. ¿Qué pasa? Es lo mismo que pasaba con los pops. La velocidad que yo le pongo en SERS es una velocidad inicial que sale en el primer frame y nada más. Acá es como un viento, por eso se llama pop wind también, pero el pop force es más o menos lo mismo. Es algo que se está aplicando todos los frames, está todo el tiempo aplicándose y va variando. Entonces por eso el efecto es diferente. Uno es sacudir la manguera y este es viento. Y de vuelta, como lo dije en su momento con los pops, no es que, ¿ven que la diferencia? ¿Se nota? Como dije antes con los pops, no es que uno sea mejor que el otro. Son cosas diferentes. Son para efectos diferentes. Veamos ahora. Si yo le pongo, a ver qué otro pop le puedo poner. Drag, un pop drag. Por ejemplo, si quiero jugar con explosiones. Ahí lo voy a dejar al mango para que se note. Fíjense cómo está trabajando haciendo que ese noise esté más controlado. Esto de poner un drag también pasa con los pops. Es otra forma de que si se pone medio inestable, agregarle un toque de drag hace que tienda a estabilizarse un poco. Sigo, vamos a ver, en lugar del pop drag le voy a poner, lástima que la mayor parte de las veces no se ve, pero teníamos uno que era dentro de los pop, el axis. Pop axis force. Hacer una tromba amarilla. Exacto. Fíjense, bien, en mi máquina no se ve, ahora lo arreglo. Una de las cosas, por ejemplo, que no lo vamos a hacer ahora porque implica más laburo, pero ¿se acuerdan cuando hicimos el tornado? Ese pop curva track incompresible y bla bla bla. Se lo ponen acá, el famoso efecto del chorrito dando 40.000 comerciales de agua mineral, donde está el chorro dando vueltas alrededor de la botella. Con eso. O sea, hacen eso, le ponen un emitter de un lado, generalmente detrás de la botella, para que no se note, sale el chorro y cuando se empieza a dar vuelta le cortan el emitter y van dando. Y el concepto es el mismo, va a tratar de seguirlo, le ponen después un pop win
para que no quede tan parejito, y es la misma historia. Esa es la gran ventaja también de poder jugar con las dos cosas. Ahora vamos a jugar con este. El del otro, el del líquido, lo vamos a hacer más adelante. Vengo acá y vamos a ponerlo, vamos a dejarlo caer porque cruza el líquido por ese lado, el drag si lo quité, así que radius más grande, altura más grande. En las speed, orbit speed vamos a ponerle 3, no sé los valores, te voy a ir probando. 1 y suction speed normalmente tiene que ser el mismo que el otro. Vamos a ver qué pasa. Creo que le tengo que dar mucho. Ay, no, ahí están dando. A ver. Tengo que darle mucha más fuerza, pero ven, ahí está empezando a funcionar. Otra. Si uno quiere, vamos a hacer lo siguiente. Voy a apagar por un rato este. Y para este pop wind, lo voy a hacer un poco más fuerte para que sea más notorio. Va a ser un efecto feo. Pero lo que voy a hacer es otra, que es pop group. Voy a hacer por bounding box. Vamos a hacerlo fácil, a ver si está entrando. Ahí va a entrar. A esto le pongo grab name box. Y en el pop win le digo que agarre un grupo y que este sea. Cuando hace así hay que avanzar un frame para que lo active. Y ahí tengo el grupo box. O sea que esta fuerza, soy un gil. Tengo que, claro, porque dentro de esa fuerza estaba que se corriera para la izquierda. Entonces vamos a correr el pop grab, vamos a ponerlo abajo de este. Ahora sí. Ahora esa fuerza empieza a andar cuando el líquido pasa por esa zona. Y deja de actuar cuando el líquido deja esa zona. O sea, es muy, muy, muy controlable. ¿Lo ven? Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? 15 minutos me faltan, se la van a bancar. Se la van a bancar. Se puede aprovechar así, el agua bajando por un camino y uno lo puede ir, la puede ir llevando. La puedes ir, o sea, hay que tener cuidado con la fuerza porque está bueno, puedes hacer muchas cosas, pero también te estás alejando del comportamiento normal de un líquido. Normalmente en un líquido vas a tener una velocidad inicial. Esta más raro que tengas un viento que lo deforme de esa manera, en un líquido generalmente no ves eso. Entonces, pero la vas a dirigir más por choques. El líquido tiende a, o sea, tengo una manguera, estoy tirando el agua y lo que le va a hacer cambiar la trayectoria, salvo que esté en medio de un temporal, lo que le va a hacer cambiar la trayectoria son los choques, son las colisiones, y si viene un viento, capaz que lo empuja un poquitito. Pero, viste, por ejemplo, una película que era del ratoncito que se mete en la casa y los tipos tratan de cazar, en un momento le mandan el agua por la tubería y hay un efecto medio parecido, que el agua viene chocando contra las paredes de la tubería. Que hace turbulencia, pero es una turbulencia creada por el choque. Ese es el tema. A veces, por eso esta piola, hay que pensarlo que desde un punto de vista, lo realista,
es esto, es presión, o sea, una fuerza que sale de entrada y después básicamente son choques. Pero, incluso como puede pasar que eso me genere otro tipo de problemas, si yo tuviera que hacerlo de la cañería, haría las dos cosas. La reforzaría, primero tiraría que funcione por choques, pero es probable que por la preservación de la energía y cosas por el estilo no me haga los splashes que yo necesite por guión. Entonces le agrego un poco de noise. O sea, hay que tener en cuenta estas cosas. Pongamos, yo puedo hacer, o sea, tengo el CERS, yo puedo ser un tipo que esté caminando y se de agua. Es tan fácil como hacer el CERS con una animación de alguien caminando. O sea, puedo animar el CERS, puedo hacer todo. Convengamos que muy realista no es, pero es así de fácil. Ese es un efecto viejo, eso se vio 1000 veces, eso. Pero bueno, es así, lo querés hacer el T-1000 de Terminator, de metal líquido, ponele mucha viscosidad y cortale la emisión en algún momento. Y después por acá vamos a ver que hay un... ¿Dónde está? Estaba por acá. No me acuerdo dónde está. Creo que está como un nodo. Lo sacaron, antes lo tenían como un nodo ahí y después lo sacaron. Que es uno que te hace, que atrae el líquido en la geometría. Eso después lo vamos a poner, pero ya antes lo tenían ahí como en un icono en el shelf y ahora ya no, pero después lo vamos a poner. Pero nada, con eso, querés hacer el T-1000, le pones ese nodo que atrae el líquido a la geometría, haces que el tipo emita en 2 frames, en un pre-roll, o sea, para que se note que tenga líquido, lo haces muy viscoso, listo. O sea, son cosas que es muy flexible para poder hacer esa clase de efectos. Ojo, yo antes lo hice con RealFlow también. Ahí tengo por ahí, en algún demo mío habrán visto una de dulce de leche y lo leí, que hay un tipo, una doma hecha con dulce de leche y una guitarra hecha con dulce de leche. Es más o menos esa cosa. Eso lo hice hace incontable cantidad de años, pero lo que tiene esto es que lo hace más rápido y mejor y más controlable todavía. Bien, vamos a ver por otro lado, ¿cuánto me queda? 10 minutos. Esto quedó claro. Voy a apagarle al Pop Win, le voy a quitar esta cosa de el box, para que ahora voy a apagar el Pop Grab y vamos a probar algún de estos. Es más, voy a apagar este Pop Win y vamos a usar otro Win, que es el Gas Win. A este lo tenemos que enganchar acá, al Volume Velocity. Entonces en el Gas Win le digo Win Direction, está en positivo en X, vamos a ponerlo en menos 1 y Win Scale de 3. O sea que también anda. Como en el proceso hace partículas y... Exacto. Hay cosas, toma todo. No todos van a tener sentido de los gas. Hay casi todos los de partículas tienen más, en todos los pop tienen más sentido. En gas no vamos a tener tanto, pero, por ejemplo, uno que es interesante, que de paso, cuando estaba preparando la clase lo encontré, yo ni recordaba que esto existía. Vamos a probar el siguiente. Que en lugar de borrarlo lo desengancho, así lo tienen, por la duda que vayan a abrir este archivo alguna vez y quieran revisarlo. Prendo el Pop Win Este Pop Win me hace todos esos ruidos. Bien, me encontré que hay ¿Se acuerdan que habíamos usado el Vortex Confinement en Pyro, que lo que hacía era como remarcar un poco más los vórtices del humo? Encontré con que como su nombre lo indica, es un boost. O sea, aumenta la cantidad de vórtices. Así nomás como está, fíjense, este es el nivel de vórtice que estamos teniendo con este noise.
Ahora, esto le voy a dar un gas importante, vamos a ponerle 3 ahí. Miren cómo me aumenta el detalle. Esto por otro lado está bárbaro. Cuando lo encontré, esto estaba preparando esta clase y lo encontré lo probé después con un Pyro y está bárbaro. Te aumenta el detalle increíble. Pero acá también funciona. O sea que en un splash, como cuando hice el mío, yo esto no lo sabía, pero me hubiera venido bárbaro. Vamos, y con esto cierro, vamos a verlo, y esto le voy a sumar, queda muy lindo, mucho más detalle que el que tenía antes, y vamos a ponerle tensión superficial. Vamos a ponerle 50, para no reventarlo. Ahí es cuando se empieza a definir, hay mejores gotas, lo mismo acá. Funciona. Viene bien. Bien, me quedan 5 minutos, no tiene mucho sentido que empiece con otra cosa. Así que cortamos acá por ahora. Vamos a tener, piensen que vamos a estar casi todo lo que queda del cuatrimestre viendo las diferentes cosas de fluidos. Es un tema complejo, fluidos, con muchas variantes. Nada, si tienen tiempo, practiquen esto. Además, por eso vamos a ir cambiando y agregando cada vez más cosas y demás. Vayan teniendo en claro estas cosas para poder avanzar. ¿Bien? Y nada, suerte con el próximo, con el TP. La semana que viene tienen que entregar. Y eso. Llega el agua para pagar las closets. Exacto. Y el tercer TP, de eso, mira, ya me diste una buena idea, hacer un TP para tirarle agua para apagar algo. No, estaba viendo uno que es increíble. Una de las cosas que empeoró con el tiempo, si bien es más fácil, pero lo empeoraron, es el tema del pelo. El pelo es más fácil que antes, pero pongamos, una cosa con la que estoy re caliente y todavía no lo pude resolver, lo pude, pero me implica ponerme a estudiar mucho, es algo tan pavote como tenés una trenza o una colita y ponerle un moño en la punta. Con el método que les enseñó a ustedes para hacer pelo, no se puede. No está. Hay alguien que publicó un método, pero que es ridículo, es llamado a hacer un loop de una. En el método anterior a ese, usaba los métodos, o sea, los nodos normales de Velum, más algunos agregados, y se podía. Está bien, ese todavía está adentro, así que nada, como ahora estoy caliente con ese tema, me tengo que poner a aprender como antes, como hace 5 años, cómo hacían hace 5 años pelo para... Es un poco lo que pasó con estos líquidos, lo que pasa es que yo no hacía pelos antes, entonces no sabía la diferencia. Si yo trato de, pongamos, con el método nuevo de líquidos, una de las cosas que vamos a ver la clase que viene no se puede, que es hacer que un barco flote. No se puede, con este sí. ¿Sí? Sí. Las 2 primeras partes ya están subidas. Sí.